Muy buenas a todos. Muchas gracias por su presencia. Nos encontramos hoy aquí en una sesión para contarles más sobre la convocatoria Co-Crea un Compromiso con Colombia. Los del país la conozcan en detalle, puedan hacer sus preguntas, podamos contar con una importante participación del subsector de los museos. Agradecemos mucho a Mónica Hartman, la directora de la Corporación Colombiana para el Desarrollo de la Cultura y la Economía Creativa, que aceptó esta invitación para hacer esta, junto con Pedro Figueroa, de la subdirección de la corporación. Muchas gracias, Mónica, y por favor, si puedes darnos un saludo de bienvenida para empezar esta sesión. Muchas gracias, Santiago. Quiero agradecerte a ti, al Museo Nacional y al Programa de Fortalecimiento de Museos por esta invitación que nos hacen hoy. Para CoCrea es un espacio de divulgación importantísimo porque dentro de esta convocatoria queremos que los museos jueguen un papel predominante y que ojalá a través de los proyectos que se postulen muchos de los museos del país logren acceso a recursos de aportantes que van a ser los beneficiarios de este incentivo del que les vamos a hablar hoy. Yo solo quería saludarlos, agradecer nuevamente este espacio y la oportunidad que nos dan de estar aquí presentes hoy y compartiendo esta información con ustedes. La presentación la van a desarrollar los miembros de mi equipo, está con ustedes Pedro Figueroa, estará también acompañando en otros escenarios Loren Chávez y Camilo Serna, y ellos están aquí a su entera disposición para recibir las preguntas, para aclarar las dudas y para hacer el acompañamiento que es nuestra tarea en este proceso en el que ustedes se presenten a esta convocatoria. Así que espero que sea una sesión muy productiva donde puedan aclarar sus dudas, donde puedan, a través de esta interacción con nuestro equipo de trabajo, resolver las preguntas y sobre todo quedar muy convencidos de la importancia para que se postulen a esta convocatoria. Ojalá que muchos reciban el aval y puedan ser beneficiarios de estos aportes que se canalizan a través de este vehículo que nos da el incentivo tributario del decreto 697, así que los dejo con Pedro, que les hará la presentación, y espero que no sea la última ocasión en la que nos podamos reunir. Espero que tengamos muy pronto, en pocas semanas, ojalá, la noticia de muchos museos del país siendo beneficiarios de estos recursos disponibles a través de la convocatoria. Así que, sin más, me despido, les agradezco nuevamente este espacio y los dejo con Pedro para que puedan continuar con la presentación. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias nuevamente al Museo Nacional y al Programa de Fortalecimiento de Museos, porque sabemos que los museos del país son un agente importante de la cultura y aquí tenemos una oportunidad de oro para transformar la historia cultural del país y estamos invitándolos a que sean parte de ese cambio con nosotros. Entonces, primero que todo, quisiera presentarles qué es la Corporación Colombia Crea, Co-Crea. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. ¿Alguien de pronto? Sí, está todo bien. Perfecto. Listo. Entonces, la Corporación Colombia Crea Talento, Co-Crea, es una corporación mixta sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de promover las cadenas de valor en procesos de formación, creación, producción, distribución, circulación y acceso ciudadano de diversos sectores creativos y culturales de Colombia. Es una corporación de reciente constitución, si bien existe desde octubre del año pasado, empezó a operar en julio de este año y busca entrar a ser una mano derecha, digamos, del Estado y de la ciudadanía en el fortalecimiento de los procesos culturales y creativos, conocidos bajo la apuesta que está haciendo el gobierno por la economía naranja, pero también como una respuesta a las necesidades que se han venido consolidando de un sector que tiene toda la fuerza y toda la riqueza cultural para destacarse a nivel nacional e internacional. Los socios fundadores de esta entidad son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confama, que es la Caja de Compensación de Antioquia, y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y dentro de estos propósitos que les mencionaba, en los cuales se proyecta CoCrea, nuestra primera tarea es la implementación del decreto 697 de 2020.
No los voy a aburrir, no me voy a poner a leer la normativa, digamos que ustedes ya tienen la referencia ahí si la quieren explorar, pero básicamente lo que hace este decreto es reglamentar el artículo 179 y 180 del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 179 tiene que ver con las áreas de desarrollo naranja que no nos ocupan en este momento. El artículo 180 tiene que ver con la reglamentación de un incentivo tributario para quienes hagan inversiones o donaciones a proyectos de economía creativa. Más adelante vemos específicamente en qué consiste este incentivo tributario. Sin embargo, es importante que conozcan la génesis de la convocatoria que vamos a ver el día de hoy. La convocatoria co-crea un compromiso por Colombia. Tiene como objetivo principal seleccionar mediante convocatoria pública abierta proyectos de economía creativa en los campos elegibles. Esto con la finalidad de que puedan canalizar los recursos de inversión o donación por concepto de aportes que quieran acceder al beneficio tributario. En este sentido, es muy importante aclarar que la participación en la presente convocatoria no otorgará recursos públicos ni por parte de COCREA. Hay un punto clave y es que estamos acostumbrados a convocatorias que consisten en una bolsa concursable. Pedro, ¿vas a compartir ya la presentación? Ok, perfecto. Sí, sí la estaba compartiendo. ¿Me confirman ahora sí se ve la presentación? Sí, ya. Te vemos y te veo muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo la estaba viendo acá, pero... Sí, ahí está, ahí está. Listo. Entonces, el objetivo de esta presentación, de esta convocatoria, ya les comenté, es precisamente seleccionar esos proyectos que van a lograr canalizar los recursos para el incentivo tributario. Y en este sentido es importante aclarar que no contamos en COCREA con los recursos que van a financiar los proyectos. Por el contrario, lo que vamos a hacer es generar el aval que permita direccionar las inversiones, es darles el sello a los proyectos que dicen este es un proyecto de economía cultural y creativa que va a incidir en el crecimiento de los sectores y que va a contribuir al crecimiento de la economía nacional a partir de que no se va a agotar nunca, que por el contrario tiende a multiplicarse entre más se aproveche. Entonces, en ese sentido, el alcance de la convocatoria es precisamente ese aval que les permitirá buscar inversionistas o traer los inversionistas con los que ya. Desde esa óptica, ¿quiénes son las personas que intervienen en esta convocatoria o en la implementación del incentivo tributario? Por una parte está el aportante. El aportante es aquella persona que a título de donación o inversión va a dar los recursos necesarios para la implementación de ese proyecto. Para ser aportante, ¿qué se necesita? Simplemente ser contribuyente de renta. Pueden ser empresas del sector minero, del sector eléctrico, no importa de qué sector, simplemente deben ser contribuyentes de renta que estén interesados en hacerse agentes del desarrollo cultural y creativo del país. Pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Por lo general, las que pagan renta son las empresas privadas, pero tenemos casos de empresas sociales del Estado que también declaran renta y se pueden convertir en socios importantes. Ejemplo, Ecopetrol, ejemplo, empresas públicas de Medellín y otras que no vienen al caso aquí listar. Y es importante que los aportes que hagan esas personas naturales o jurídicas no podrán exceder el 70% del valor total del proyecto. Es decir, quien proponga el proyecto, quien sea el titular del proyecto, deberá garantizar la disponibilidad de ese 30% que podrá hacer en este. ¿Y quién es el titular del proyecto? El titular del proyecto puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga un objeto social de carácter cultural, creativo o social. Valga la redundancia ahí en el social, pero pues es importante para la definición. ¿Y cómo interpretamos un objeto social de carácter cultural, creativo o social? De acuerdo a los CIU. De pronto, muchos de ustedes no han oído esta sigla o la conocen, pero no saben que se llama así. CIU quiere decir Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Son los códigos que definen la actividad económica que realiza una persona natural o jurídica para efectos tributarios.
El DANE, en su ejercicio de hacer seguimiento a la economía de la cultura y la creatividad, adelanta una investigación que se realiza anualmente que se llama la Cuenta Satélite, la Cuenta Nacional Satélite de Cultura y Economía Naranja. Y esa cuenta satélite tiene en cuenta 103 CIUs que son los que forman parte del sector. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente cuáles son esos CIUs. Esos CIUs están en las artes escénicas y espectáculos, artes visuales, patrimonio, educación, turismo cultural, una lista larga que tal vez no viene al caso, pero que ustedes podrán consultar en la página de CoCrea. ¿Aquí qué nos interesa? El sector de los museos, y en ese sentido están contemplados dentro de los proponentes los códigos relacionados a las actividades museales. Encontramos el 9102, que seguramente será el código que muchos de ustedes manejan. Sin embargo, también están las actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales que tienen una función museal, que tienen una función pedagógica, al igual que las actividades de parques de atracciones y parques temáticos. Y ejemplos tenemos muchos, el trabajo del Parque Nacional del Café, Parque Nacional Chicamocha, que si bien son parques de atracciones y parques temáticos, tienen un enfoque cultural y creativo. Y adicionalmente, estos titulares de proyectos deberán contar con el 30% del proyecto, de los recursos necesarios para la financiación del proyecto, como ya lo había dicho. Este 30% podrá ser en especie, sin embargo es importante que sea cuantificable y verificable. Nosotros necesitamos que el presupuesto sea muy claro en decir, listo, que vale tanto que necesitaremos para construir la infraestructura que hemos planteado. Y en ese sentido se podrá demostrar la contrapartida. Acá hay un punto muy importante y es que habrá algunas organizaciones que quepan en las dos clasificaciones, específicamente las micro, pequeñas y medianas empresas cuyo objeto social de carácter y cultural podrán ser a la vez aportante y titular del proyecto, es decir, invertir en sí mismo, y eso lo veremos ahora más adelante. ¿Cuáles deben ser las características de estos proyectos? Estos proyectos deben tener un puntaje mínimo de 80 sobre 100, de acuerdo a los criterios que mencionaremos más adelante, para que puedan realmente dar derecho al beneficio tributario. Asimismo, deben contar con el presupuesto del 30% que ya les había mencionado y deben adelantar unos procesos específicos relacionados con el seguimiento técnico y financiero de las inversiones o donaciones que se hagan. Y muy importante, los proyectos no podrán solicitar por concepto de inversión o donación un valor mínimo a 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes y un valor máximo de 30.000 millones. Es decir, 35 salarios mínimos es aproximadamente 31 millones. Y en ese sentido, el 70%, que es el máximo de los aportes que se pueden recibir por concepto de inversión o donación, nunca podrá ser inferior a este valor de 35 salarios mínimos. Asimismo, el valor máximo nunca podrá ser superior al 10% del cupo establecido, que para el caso de esta convocatoria sería de 30.000 millones. No obstante, creo que 30.000 millones es un techo bastante generoso y la invitación que hacemos en esta convocatoria es a pensar en grande porque tenemos la oportunidad de vincular a nuevos inversionistas, de nuevos aportantes. ¿Y quiénes son los que pueden presentar proyectos? Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, extranjeros con cédula de ciudadanía, con cédula de extranjería, perdón, porque sabemos la importancia de muchas personas extranjeras para nuestra cultura nacional. Cualquier Paniniqui, Marta Traba son referentes importantes en la historia cultural y creativa del país. Asimismo, el objeto cultural y creativo que ya había mencionado y un año de experiencia en los sectores culturales y creativos. Si bien la convocatoria tiene un espíritu incluyente y busca abrir las puertas a todos los que se quieran hacer parte del desarrollo cultural y creativo, entendemos que hay procesos que se han venido adelantando y es precisamente para los agentes de esos sectores que es esta oportunidad. En este sentido,
sí se debe demostrar al menos un año de experiencia para evitar lo que podríamos llamar coloquialmente el paracaidismo. Aquí no, esta es una oportunidad que se necesitaba y en ese sentido no es para oportunismo, sino para realmente llenar o darle el impulso a esos procesos que yo sé que ustedes ya tienen adelantados. Para el caso de organizaciones de reciente constitución, que es muy probable que se presenten porque estamos en un proceso de crecimiento y de fortalecimiento empresarial, estas podrán presentar la experiencia de manera individual por sus integrantes. Y esto lo encontrarán desglosado y explicado en la convocatoria. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a los aportes que se reciban por parte de inversionistas o donantes. Ustedes me han oído hablar de inversionistas o donantes, marcando claramente la diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente son dos opciones que tienen las empresas o las personas naturales que quieran otorgar recursos para estos proyectos. Donar significa otorgar unos recursos sin ningún interés a cambio, a partir de mi filantropía y de la convicción de que ese recurso está contribuyendo a crear futuro y a crear país. Invertir es lo mismo, con la convicción de crear futuro y crear país, pero con la posibilidad de recibir algo a cambio. Esos acuerdos que se realicen entre los privados y quienes presenten los proyectos son de absoluta autonomía de los privados y CoCrea no interviene en lo más mínimo. Habiendo entendido quiénes son los agentes que participan en la convocatoria y cuáles son las posibilidades que tienen los titulares de proyectos, vamos a conocer las modalidades de participación. Entonces, la primera modalidad se llama cocrecer. Cocrecer hace referencia precisamente a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que se pueden presentar como titulares de proyecto y como aportantes a la vez. En ese sentido, estas empresas podrán desarrollar su proyecto, invertir en sí mismas, así sea en su propio crecimiento o en las actividades que tienen pendientes, y asimismo acceder al beneficio tributario. La segunda modalidad se llama cocreemos. Cocreemos es la modalidad en la cual los titulares de proyectos han hecho una gestión previa a partir de los proyectos, de las iniciativas y la trayectoria que puedan mostrar, y se presentan a la convocatoria con el inversionista donante, es decir, el aportante que va a garantizar el 70% de los recursos para que ellos ejecuten el proyecto. Aquí es importante mencionar que el aportante puede recibir el beneficio por máximo el 70% de los recursos, pero si el aportante está convencido que el proyecto tiene que ser realidad, él puede dar el 100% de los recursos y solamente recibirá el beneficio sobre el 70% de los recursos. Y la última modalidad se llama BancoCrea. BancoCrea es la modalidad que está diseñada para proyectos culturales y creativos que aún no cuenten con inversionistas o aportantes vinculados. En este sentido, estos proyectos que sean evaluados en la convocatoria y que reciban un puntaje superior a 80, como ya lo mencioné, recibirán un aval y pasarán a conformar un portafolio, un catálogo de proyectos en el cual los inversionistas podrán explorar de manera autónoma y decidir apoyarlos, o CoCrea también adelantará gestiones para visibilizar esos proyectos y contribuir a hacer estas uniones, a generar esos encuentros entre los aportantes y los titulares de proyectos. Digamos, es un espacio para que se hagan esos match entre los que tienen las ganas de hacer y los que tienen el cómo hacer. Entonces, ahí hay una posibilidad de generar nuevas alianzas. Sin embargo, es importante dejar claro que participar en esta modalidad y obtener el aval no garantiza que se acceda a los recursos, que garantiza que yo voy a tener un sello de calidad con el cual voy a poder ir a gestionar recursos y le voy a decir, vea, yo soy un proyecto CoCrea. Si usted invierte en mí, aparte de que va a ir al cielo, va a obtener un beneficio tributario. En ese sentido, es importante entender que la modalidad BancoCrea no garantiza la ejecución de los proyectos hasta tanto no se otorguen los recursos, y la decisión de poner los recursos va a ser siempre exclusivamente del aportante. Sin embargo,
es importante, es bueno saber que en este Banco Crea, los titulares tendrán la posibilidad de generar una oferta atractiva, tanto por la calidad de sus proyectos como por las contraprestaciones que puedan ofrecer a los aportantes. Es decir, yo soy un museo, necesito una inversión y la recibo, hago mi trabajo, pero como contraprestación yo le puedo ofrecer de pronto a la empresa que me apoyó que utilice la sala, el auditorio del museo 3 veces al año sin ningún costo a título de contraprestación, o poner una piedra con el logo de la organización que me apoyó a la entrada del museo. Las posibilidades son infinitas y dependiendo del campo en el cual nos encontremos, los acuerdos podrán ser diferentes. Y nuevamente, insisto, aquí CoCrea no interviene y los privados tienen la libertad, y los públicos también, de hacer sus propios acuerdos, siempre que se rijan por sus propios marcos legales. Es decir, que cumplan con lo que tienen que cumplir desde siempre. Ya hablamos de las modalidades, que es la forma como yo me acerco y la relación que tengo con la persona que me da los recursos para ejecutar mi propuesta. Ahora hablemos de los campos elegibles. Los campos elegibles están definidos en la norma y son 3. El primero tiene que ver con proyectos de economía cultural y creativa que se relacionan con lo definido en la ley 1834 de 2017, que es la ley de economía naranja. Esta categoría se separa en 4 subcategorías. La primera, áreas de desarrollo naranja. No sé si todos están familiarizados con el concepto, pero las áreas de desarrollo naranja son espacios delimitados geográficamente que se plantean como nodos, como puntos neurálgicos del desarrollo cultural y creativo de la ciudad. Estos deben estar adoptados por un acto administrativo, resolución, decreto, plan de ordenamiento territorial, dependiendo del caso, y a partir de esto, pues se trazan unos derroteros para los entes territoriales en el fortalecimiento de los procesos culturales y creativos en las áreas de desarrollo naranja. En este momento tenemos aproximadamente 9 áreas de desarrollo naranja. El dato no lo tengo tan claro porque en esta semana han salido varias, hasta la semana pasada había 4, pero el punto es que están multiplicándose y las que ya estén constituidas formalmente podrán acceder por esta subcategoría. Asimismo, están los 3 grandes macrosectores de las economías culturales y creativas, que son las artes y patrimonio, que recogen las artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, educación en áreas artísticas y culturales, las industrias culturales, que recogen la editorial, fonográfica y audiovisual, y las creaciones funcionales, que hacen referencia a los medios, diseño y publicidad. Básicamente, sí, medios de comunicación, diseño y publicidad. Los últimos 2 campos elegibles van a ser entonces el de planes especiales de salvaguardia e infraestructura de espectáculos públicos. ¿Qué son los planes especiales de salvaguardia? Los planes especiales de salvaguardia son una herramienta establecida en las políticas nacionales para la protección del patrimonio cultural inmaterial, que básicamente trazan los derroteros o dan la línea que debe seguir la protección y salvaguardia de una manifestación. En este sentido, lo que hacen es decir qué es la manifestación y qué vamos a hacer para protegerla. Y esto como resultado de un proceso de concertación en el cual debe participar la comunidad portadora de la manifestación. En ese sentido, las manifestaciones que hayan surtido un proceso de declaratoria y de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial y que en virtud de este hayan sido incluidas en las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, podrán presentar proyectos para desarrollar sus planes especiales de salvaguardia por este campo elegible. Y finalmente, el último campo elegible tiene que ver con infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Espectáculos públicos de las artes escénicas básicamente recoge lo que es el teatro, los escenarios para la música, los escenarios para el circo y la danza. Entonces, a través de este campo elegible se podrá presentar proyectos para compra, construcción, dotación y adecuación de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Entendiendo que es costoso el proceso de
de planeación y de diseño de este tipo de infraestructuras, también se podrán presentar los proyectos para temas de diseño de infraestructura de espectáculos públicos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta línea de infraestructura de espectáculos públicos para espectáculos de las artes escénicas no quiere decir que solo se puedan presentar proyectos de infraestructura para espectáculos públicos de las artes escénicas. Es decir, si yo tengo un proyecto de infraestructura que no se inscribe dentro de esta categoría, lo puedo presentar por la línea 1, por el campo 1 de proyectos de economía naranja, siempre y cuando responda a uno de los sectores de la economía naranja. Y este será el caso para muchos de ustedes como museos y otras entidades o organizaciones culturales que requieren infraestructura para su desarrollo, bibliotecas, casas de la cultura, salas de danza, etcétera, etcétera. Preliminarmente, el cupo que tenemos para el beneficio tributario, que es de 300.000 millones, se distribuyó de la manera que pueden ver en sus pantallas entre los diferentes campos y subcampos elegibles. No obstante, con el ánimo de no desperdiciar una oportunidad, porque realmente esa oportunidad depende de la forma en que la aprovechemos, se podrá modificar esa distribución con base en el comportamiento de los diferentes sectores y los proyectos que se presenten. Que es muy importante mencionar que si bien no tenemos la bolsa de los recursos para ejecutarlos inmediatamente, lo cual sería ideal, sino que debemos traerlos, sí tenemos un cupo limitado de recursos que debemos aportar. Básicamente, son 300.000 millones que realmente está limitado, pero es enorme. Realmente es bastante para todo lo que se podría hacer. En ese sentido, a medida que se vayan aprobando los proyectos, porque además proyecto que entra, proyecto que pasa el proceso de evaluación, a medida que se vayan aprobando esos proyectos, se va a ir agotando ese cupo. Y de acuerdo al comportamiento que tengan los diferentes campos elegibles, se podrán realizar ajustes. En ese sentido, este es un ejercicio preliminar. ¿Cómo se evaluarán los proyectos? Todos los proyectos, sin importar el campo, la modalidad en la que se presenten, tendrán el mismo proceso de evaluación. Es decir, deben recibir una revisión por parte de una entidad que no será COCREA, sino será una entidad externa a COCREA, que tenga toda la idoneidad y el personal capacitado para desarrollar la evaluación de los proyectos de la mejor manera. ¿Y cuáles van a ser los primeros pasos de esta evaluación? Un primer paso de verificación de requisitos que se realizará en COCREA previo al envío al evaluador, y básicamente consiste en evidenciar que se presentó la documentación completa, que el SIU que se presentó sí corresponde a los que están cubiertos por la convocatoria, que los documentos sí dan cuenta de lo que tiene que certificar el participante, y así sucesivamente. Y una vez se haya hecho esta verificación de requisitos, se pasará a evaluar unos criterios generales que van a ser igual para todos los campos elegibles. Es decir, son criterios generales relacionados con la pertinencia, que el proyecto sea necesario, que responda a un problema que tiene comunidad y que sea pertinente dentro de una convocatoria que está orientada a los sectores culturales y creativos. Que sea coherente, es decir, que si yo digo algo en la metodología, pues esas acciones tengan una coherencia con lo que está en el presupuesto, con lo que está en la justificación. Y finalmente que sea viable. Es decir, no podemos avalar proyectos que consistan en barrer la playa o hacer performance en la luna. Entonces, se deberá hacer un ejercicio de revisar que sea probable, sea posible hacerlo y que sea pertinente para el contexto. Y aparte de estos criterios de 80, que podrán sumar máximo 80 del total de 100 puntos, va a haber unos criterios específicos por campo elegible, que podrán sumar máximo 20 de los 100 puntos totales. En este sentido, habrá unos criterios para los proyectos de economía naranja, unos específicos para los planes especiales de salvaguarda y otros para espectáculos públicos de las artes escénicas. Aquí es importante hacer un paréntesis, porque el tema de los espectáculos públicos de las artes escénicas ya se encuentra altamente reglamentado y tiene una instancia idónea para la evaluación de requisitos, que es el CIEP,
Comité de Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, que lo opera el Ministerio de Cultura, y ellos emiten un concepto técnico sobre las características de los proyectos. Y en este sentido, los proyectos que se presenten por esta categoría o por este campo elegible deberán venir previamente avalados por el CIEPA. Al contar con el aval del CIEPA, pues no sería procedente evaluarlos nuevamente en sus aspectos básicos de pertinencia, coherencia y viabilidad, y en ese sentido, los que vengan con el concepto del CIEPA ya tendrán adelantado 48 de los 80 puntos iniciales que se evalúan para todos los proyectos. Una vez los proyectos sean avalados, si los proyectos no son avalados, podrán volverse a presentar. Asimismo, un titular podrá presentar cuantos proyectos quiera. Esta convocatoria es una convocatoria pensada con las puertas abiertas. Esto no es un concurso. Aquí no hay ganadores y perdedores. No es una convocatoria en la cual te digo, tú sí ganaste y tú no ganaste. Es una oportunidad en la cual, si en este momento mi proyecto no está bien, lo puedo ajustar y volver a presentar. Puedo presentar además varios proyectos. Entonces está pensada como una oportunidad en la cual todos ganan. Y si no gana hoy, ganará mañana. Una vez se hayan avalado los proyectos, los aportes que se hayan recibido procederán a manejarse de la siguiente manera. Para proyectos que tengan aportes por valores superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se deberá constituir un patrimonio autónomo o fiducia que será la encargada de la ejecución presupuestal. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos soportar, podamos demostrar que los recursos que está poniendo el aportante se están destinando a los proyectos que se presentaron. Es decir, el beneficio tributario es para quienes inviertan en cultura creatividad y no en otra cosa. Por tanto, el mecanismo del patrimonio autónomo ayuda a demostrar que la inversión se está dando en lo que se debe dar. Aquí es importante hacer un paréntesis. COCREA no entrega recursos directamente del erario público. Sin embargo, son recursos públicos en la medida que son dineros que deja de percibir el Estado en función de este beneficio tributario. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos en el reporte que nosotros hagamos, porque es de ese seguimiento financiero de la fiducia y de COCREA por extensión, que el Ministerio de Cultura expedirá el certificado que dará acceso al beneficio. Para el caso de los proyectos que tengan valores inferiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no será necesaria la constitución de una fiducia y se podrá hacer a través de una cuenta exclusiva y remunerada, es decir, una cuenta de ahorros sobre la cual también deberán reposar los soportes que permitan hacer ese seguimiento financiero que nos permitirá decirle al ministerio con toda la tranquilidad que esos recursos se fueron a contribuir para el desarrollo cultural y creativo del país, que esos recursos se están haciendo futuro. Y en ese sentido es muy importante el seguimiento financiero y técnico que deberá hacer COCREA. Lo financiero ya lo expliqué, y con respecto a lo técnico, simplemente se deberán presentar unos informes de ejecución muy sencillos y estar pendientes a las actividades de supervisión que podrá hacer COCREA en cualquier momento. Para efectos prácticos, ¿cómo funciona el requisito, el beneficio tributario? El beneficio tributario de deducción del 165% sobre la renta líquida se aplica, valga la redundancia, sobre la renta líquida. Aquí quiero hacer una distinción para evitar confusiones, porque hay dos tipos, o pues puede haber varios, pero hay dos grandes beneficios tributarios que tienden a confundirse. Uno son las deducciones y otros son los descuentos. Descuento es que si yo pongo 100 pesos, al momento de pagar impuestos, pago 100 menos. O lo que diga el porcentaje que debo pagar. Esto, en cambio, no se calcula sobre el impuesto que debo pagar, sino el porcentaje del 165 se aplica a la renta líquida gravable, que es la base sobre la cual calculo lo que debo pagar. Entonces, si mi renta líquida gravable es 1.000 pesos,
de acuerdo a la tarifa que rige para mi empresa, digamos que en este caso sea 32%, habrá variaciones dependiendo del régimen y la empresa en la cual se esté participando. En ese sentido, el 32% de la renta líquida que corresponde a lo que yo debería pagar va a ser de 320. Sin embargo, si de esos 1.000 pesos yo invierto o dono 100, en ese sentido me dará derecho a una deducción de 165, lo cual quiere decir que le puedo restar 165, que es el 165% de 100, a la base de la renta líquida, que es 1.000. Y ese 165 me dejará mi renta líquida en 835. Es decir, que yo ya no voy a pagar de impuesto 320, sino que voy a pagar 267. Y el ahorro sería de 52 sobre lo que habría pagado sin haber hecho la inversión o donación. Aquí hay una oportunidad de oro para muchos inversionistas que dirán, o sea, yo le pongo 100 a su proyecto y sin importar los retornos que yo pueda tener de otra manera, sea reputacionalmente, sea a modo de beneficio tributario o sea por los acuerdos que hagan usted, sin importar los retornos que yo pueda tener a futuro, ya tengo asegurado recuperar 52 de ese 100. Esto puede ser maravilloso para muchísimos empresarios que sin necesidad de beneficio tributario ya venían aportando. Creo que los museos conocen estos modelos, existen los clubes de amigos de los museos que con toda la voluntad y toda la conciencia de la importancia de los museos hacen aportes al trabajo cultural. Y en ese sentido, esto va a hacer que esos aportes tengan de entrada una recuperación. Por tanto, esto es muy atractivo para las empresas y además existe un mercado para esos certificados de inversión. Es importante acá mencionar que estos certificados se pueden fraccionar y vender. Es decir, si yo como empresa en mi manejo de liquidez ya no necesito aplicar el incentivo tributario porque me fue muy bien y tal, puedo vender el certificado y asimismo lo puedo fraccionar hasta en 5 tipos. Y para eso, ¿qué es lo que necesito? Básicamente, ser un contribuyente de renta independientemente de la actividad económica, realizar las inversiones o donaciones exclusivamente en proyectos que hayan sido avalados en la convocatoria. No sirve un proyecto que ya se ejecutó y diga, ay, mira, es que yo hace 2 años construí un teatro en un pueblo, ¿puedo aplicarme el beneficio? No. Y asimismo que tengan el certificado de inversión o donación expedido por el Ministerio de Cultura. ¿Y cómo se obtiene ese certificado? Surtiendo el proceso de la convocatoria, de la constitución de la fiducia y de la ejecución. ¿Cuándo se aplica ese beneficio? El beneficio aplica para el periodo gravable en el que se realiza la inversión. Como ustedes saben, yo en el 2020 pago los impuestos del periodo gravable 2019. Es decir, que si mi inversión en un proyecto de economía creativa se realiza en el 2020, el beneficio se hará operativo en el 2021. Bueno, yo creo que hasta este momento se han presentado los rasgos generales más importantes de la convocatoria. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a conocer la página web de CoCrea, porque hemos hecho un ejercicio de poner a su disposición todas las herramientas necesarias para entender mejor este beneficio. Hay de pronto algunos elementos que se me escapan de esta presentación y por tanto es importante que ustedes revisen la convocatoria. Hay algunas exclusiones relacionadas con quienes se pueden presentar y también algunas limitaciones muy puntuales de qué tipo de proyectos no se podrían presentar. Es importante entender que esta convocatoria fue hecha con una lógica de abrir todas las puertas para que todos encuentren aquí un lugar. En CoCrea, como ustedes ven detrás mío, el logo es una paréntesis en la cual todos cabemos. Y en ese sentido no se cerró ninguna puerta que no fuera obligatorio cerrar por consideraciones jurídicas o por consideraciones éticas. De resto, la puerta está abierta para todos los que quieran hacerse parte del grupo. Aquí en la página web podrán encontrar un flujograma muy sencillo en el cual pueden ver cuál es el camino, dependiendo si ustedes son
titulares de proyectos, si son agentes de los sectores culturales y creativos que quieren desarrollar un proyecto, o si quieren aportar. En este sentido pueden seguir las preguntas, dependiendo del camino que quieran, van a encontrar paso a paso de la convocatoria. Aquí, por ejemplo, se encuentran los SIUs de la economía naranja, se despliegan los campos elegibles, las modalidades y en qué consisten, y el camino hasta el beneficio tributario. Asimismo, hemos puesto en la página los diferentes anexos que deben tener presentes porque se deberán cargar en la página, una lista de chequeo para que sepan qué es todo lo que tienen que tener. Disculpen, creo que no se está viendo la página web. Un momentico, voy a revisar cómo se está compartiendo. Ahora sí creo que se está viendo la página web, perdón. No estaba seguro de que se estuviera viendo la página web. Listo, entonces acá van a encontrar un flujograma que va a mostrar el camino, por un lado, para los inversionistas, para los titulares de proyectos, y por otro lado, para quienes quieran aportar a los proyectos. Ellos pueden seguir acá el camino, encontrar los anexos de los SIUs, los campos elegibles de la convocatoria también se desplegarán para que los puedan explorar, y asimismo los diferentes documentos que mencionaba ahorita, aunque no se estaba viendo la página. Aquí está la lista de chequeo de todo lo que deben tener listo al momento de empezar el cargue de su proyecto, la lista detallada de planes de salvaguarda, de los planes especiales de salvaguarda de la lista nacional por lo menos, la nota metodológica de la cuenta satélite de cultura, que es la que explica por qué se incluyen las actividades de los 3 SIUs que se mencionan. Y un anexo sobre los gastos que se pueden incluir o no en la convocatoria. Quiero detenerme aquí en este anexo 5 para hacer una muy breve observación, y es que la nota metodológica de la cuenta satélite de cultura es la que nos va a decir por qué cada una de las actividades económicas que tenemos en la cuenta, en estos 103 SIUs, forma parte de las economías culturales y creativas. Por ejemplo, en esa lista de 103 SIUs va a haber actividades que a primera vista no parezcan actividades culturales, pero resulta que son agentes fundamentales en temas como el turismo cultural, y ese va a ser el caso de las empresas de transporte y las empresas de alojamiento, o el caso de las actividades económicas relacionadas con educación, que si bien no son 100% culturales y creativos, recogen en gran medida la educación cultural y creativa, y por tanto es pertinente su participación en esta convocatoria. Asimismo van a encontrar una base del decreto, y esta misma página es por donde se deberá realizar el cargue de los proyectos. Básicamente, los proyectos tienen una plataforma muy sencilla en la cual deben incluir la información que tienen cualquier proyecto, junto con algunos anexos específicos dependiendo de la modalidad, campo y el tipo de proyecto que presenten. Entonces, creo que hasta aquí vendría la presentación de la convocatoria. Los invito a que exploren la página web porque hemos tratado de poner ahí todo lo que puedan llegar a necesitar y de hacer la información lo más clara posible. Sin embargo, estaremos a su disposición para responder dudas en la página web, en el correo info@colombiacrea.org. Hasta aquí llegaría mi intervención y agradezco nuevamente su presencia y la atención brindada hasta el momento. Creo que ahora tendremos un espacio de preguntas y los invito a que transmitan sus inquietudes a través del chat para que podamos darle respuesta en lo que nos queda. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya aquí estoy recibiendo algunas de las preguntas para transmitírtelas. Bueno, la primera: ¿una entidad pública se puede presentar a 2 líneas diferentes de convocatoria?
Sí, no existe ninguna limitación en la convocatoria sobre la cantidad de proyectos que puede presentar una entidad, sea pública o privada. Es decir, puede presentar cuantas veces quiera y a las líneas que quiera. Sin embargo, ¿qué es importante tener en cuenta? Siempre deberán demostrar que tienen por lo menos el 30% de los recursos necesarios para ejecutar su propuesta. Y es por eso que tampoco podrán presentar 1000 proyectos, porque solo podrán presentar los proyectos cuya contrapartida puedan financiar. Pero si quieren pueden presentar uno con financiación, otro que todavía no tenga inversionistas, asimismo uno por el campo 1 y otro por el campo 2. No hay ninguna limitación en ese sentido. Ok, muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo se los aportantes al entidad cultural? Disculpa, se oyó entrecortado, no la alcancé, ¿me la podría repetir? Claro. ¿Cómo se vinculan los aportantes al proyecto que una entidad cultural presente? Listo. Entonces, digamos que hay 3 modalidades, pero la primera es en la cual el aportante y el titular del proyecto es el mismo, entonces ya estaría vinculado. Y en las otras 2 modalidades hay 2 posibilidades. La primera posibilidad, la de co-creemos, sería en función de una gestión previa que hacen los titulares de proyectos. Es decir, los titulares de proyectos, y no me cabe la menor duda, que van a tener unas iniciativas de alto impacto, iniciativas muy atractivas para quien las pueda apoyar, podrán hacer una gestión previa a la presentación del proyecto, acercarse a los empresarios, acercarse a las personas naturales que sean contribuyentes de renta y decirles, vean, yo tengo esta oportunidad, lo invito a ser parte del futuro, lo invito a ser parte del crecimiento del país, del crecimiento y fortalecimiento de los sectores culturales, y además de eso, existe un beneficio tributario al cual usted podrá acceder. En ese sentido, la gestión la deberán hacer los titulares. La segunda posibilidad será en la de la modalidad Banco Crea, en la cual depende mucho de las gestiones que se puedan hacer, tanto por parte del titular, que ya recibió un aval sobre su proyecto, pero que todavía no tiene los recursos de aporte de donación, como por parte de CoCrea. Es importante tener en cuenta que siempre la decisión sobre el aporte de los recursos del proyecto va a recaer sobre el aportante. Es decir, CoCrea no puede decirle a un aportante, oiga, lo obligo a poner plata en este proyecto, porque son sus recursos y tiene la decisión en sus manos. Sin embargo, tiene varias posibilidades. Una posibilidad sería que escoja un proyecto de un portafolio que podrá encontrar en la página web, que podrá encontrar como una especie de catálogo o portafolio de proyectos, y lo seleccione directamente y diga, voy a apoyar este proyecto. Pero la otra posibilidad es que no identifique un proyecto, pero sí de pronto una región o un sector. Entonces, digamos, yo tengo una planta muy grande en el municipio de Carmen de Viboral, voy a hacer mi inversión en proyectos que hayan sido presentados por ese municipio. O de pronto no, de modo territorial, yo tengo un interés personal por la música, entonces voy a hacer mi inversión o mi donación a proyectos del sector de la música. Y finalmente existe la posibilidad de que el aportante no escoja un proyecto o un sector específico, y en ese sentido le dé la libertad a CoCrea de asignar los recursos, para lo cual se tendrá en cuenta el puntaje definitivo obtenido por cada uno de los proyectos. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta que es, ¿cuál es el trabajo de CoCrea en la búsqueda de aportantes? Y si es un banco de proyectos, ¿recibe postulaciones todo el año? En este momento, la postulación estará abierta del 4 de septiembre al 4 de diciembre. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que, de acuerdo a la norma, realizaremos una convocatoria cada año. Es decir, que si no alcanzaron a entrar antes del 4 de diciembre, muy probablemente, muy seguramente, no probablemente,
en el primer semestre de 2021 habrá una nueva convocatoria. Y con respecto a cuáles son las gestiones que realiza COCREA, COCREA desde ya está haciendo un trabajo muy grande de sensibilizar a los sectores empresariales y a los posibles aportantes en la importancia de invertir en cultura, y asimismo, a medida que vayamos recibiendo proyectos, los mismos los podremos presentar sin ningún tipo de preferencia. No es que vamos a hacerle lobby a un proyecto y a otro no, sino vamos a tener una agenda poniendo todos los proyectos a disposición de los aportantes para que sean ellos los que escojan a los cuales se pueden vincular. Sin embargo, sí va a haber una búsqueda activa y un trabajo de sensibilización muy fuerte por parte del equipo de COCREA, porque queremos que todos se embarquen en este proceso de desarrollo cultural, de desarrollo económico y sobre todo de desarrollo humano del país. Gracias. Hay otra pregunta que es, los valores presentados por categorías M300MM, ¿cómo se asignan? Aportantes apoyan con el 70% y la entidad tiene que mostrar el 30%. No entendí del todo la pregunta, pero interpreto que los valores a los que se refiere son los del cuadro que mostré, que hay una distribución preliminar del cupo. Esa distribución preliminar del cupo tiene que ver con el 70% de los recursos que van a acceder al beneficio tributario. Es decir, esa cifra es la suma de los 70 de cada proyecto que van a acceder al beneficio. Digo 70 de manera explicativa, pero puede ser inferior. No, nunca mayor. Ok, gracias. No estoy seguro si respondí a la pregunta. Bueno, si no, de pronto por el chat nos pueden volver a corregir esta pregunta, que creo que es vi que era del Museo del Río Magdalena. Hay otra que es, ¿cómo afecta la trayectoria las postulaciones? Es decir, nosotros somos un proyecto nuevo en la ciudad y queremos saber si no tener una trayectoria tiene algún efecto en la decisión. El tema de trayectoria es un requisito habilitante. Es decir, si tienes un año de trayectoria, puedes participar. Si tienes 10, puedes participar, y en ese sentido no habrá una diferencia. Pero sí hay en una de las categorías, que es la de infraestructura de espectáculos públicos, porcentaje mínimo asociado a la trayectoria de las infraestructuras para el otorgamiento de puntaje. Sin embargo, esta es una oportunidad que está pensada tanto para quienes llevan mucho tiempo en el medio como para quienes apenas están comenzando un camino. Hay otra pregunta sobre la trayectoria en caso de que sea, bueno, pero ya la respondiste, la verdad, mejor paso a la siguiente pregunta. ¿La DIAN y los contadores saben de este proceso? Porque esto no es nuevo y los contadores de grandes empresas a veces no están muy convencidos de estos procesos. La DIAN evidentemente sabe, y la DIAN es un agente de la génesis del decreto. Digamos que ellos fueron parte de este proceso porque finalmente ellos son los que operativizan el beneficio en última instancia. Los contadores están en proceso junto con los empresarios, y hay un tema ahí que es importante entender, y es que estos beneficios tributarios son estratégicos y provechosos para las empresas porque les permiten manejar sus flujos de capital. Digamos que cada empresa lo tiene claro y ya hay otros beneficios con los cuales se ha experimentado. El ejemplo estrella es el beneficio que se le otorga a las producciones cinematográficas, gracias a lo cual pasamos de tener 2 películas producidas al año en el año 2000 a una cifra impresionante que supera 10, 20 películas al año producidas en Colombia. Y las empresas saben que estos beneficios tributarios son valiosos porque los ayudan a manejar el flujo de caja. Por ejemplo, si yo tengo una alta cantidad de recursos en el segundo semestre del año porque la economía se está moviendo mucho y hago una inversión o donación en cultura,
me va a ayudar mucho para que en el siguiente año, cuando sea el momento de pagar impuestos y yo no tenga tanta liquidez porque el primer semestre no se mueve tanto, yo pueda aliviar un poco la carga tributaria y pagar menos impuestos. De esta manera, las diferentes empresas tienen su manejo. Sin embargo, es importante que se visibilice, y en ese sentido invito a los presentes, que son los titulares de proyecto, a que sean aliados nuestros en la multiplicación de esto ante el sector privado, porque sí es importante que todos los contadores lo sepan. Los contadores saben en qué consisten y existen otros beneficios de este estilo, pero digamos que se ha pensado con una flexibilidad mayor. Por ejemplo, los otros beneficios no son fraccionables o no son intercambiables, algunos, y en ese sentido este beneficio tiene características que pueden ser muy atractivas. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver con los tiempos de revisión de los proyectos que se van aprobando en la medida en que se van recibiendo a partir del 4 de septiembre, pero quisieran saber los tiempos de revisión. Y pues hay otra muy parecida que tiene que ver con el tiempo promedio para la respuesta de viabilidad. Entendiendo que es un cupo grande y el flujo de proyectos será alto, el tiempo máximo de revisión y evaluación de un proyecto será de 1 mes, incluyendo la validación de requisitos y la evaluación. Y asimismo, habrá unos periodos específicos de subsanación que no superarán los 10 días en los casos en que se requiera subsanación y sea pertinente. En otros casos no habrá lugar a subsanación y el proyecto deberá volverse a presentar surgiendo el ciclo y deberá volver a esperar los tiempos. Tienes el micrófono cerrado, Santiago. Qué pena. Dice si hay un tiempo límite para la duración del proyecto, si debe tener un mínimo de duración o un máximo de duración. No hay un tiempo mínimo de duración. Hay un tiempo máximo que podrá ser de hasta 3 años, y esto lo hace también muy atractivo frente a otras oportunidades que siempre manejaban un principio de anualidad. Y para el caso de los proyectos que duren más de 3 años, la iniciativa no se deberá volver a presentar a la convocatoria, sino que anualmente deberá estar demostrando el cumplimiento de sus objetivos para poder seguir generando el acceso al beneficio. Hay otra pregunta que dice, ¿tienen un cálculo de beneficio en términos de cuántos pesos de cada? Sí, esa fue precisamente la tablita que mostramos en algún momento. Si quieren la voy a volver a presentar para que la tengan presente. Voy a confirmar que se esté viendo. Sí se ve. Listo. Entonces el cálculo es básicamente, si yo invierto 100 pesos a título de inversión o donación, esto me va a representar un ahorro de 52,80 pesos al momento de pagar impuestos, en mi impuesto que debo pagar. Es decir, esto me va a representar una reducción de 165% sobre mi renta líquida gravable. No sé si... Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿nos podría ilustrar sobre la tabla que se presentó con un ejemplo puntual sobre cómo funcionaría esa repartición? Por ejemplo, los planes especiales de salvaguardia, PES, vi que tenían 20 millones. ¿Qué quiere decir esto? Listo. Creo que se hacen referencia a este cuadro, 20.000 millones. Nuevamente, esto es una distribución preliminar. Nosotros tenemos un cupo máximo de 300.000 millones que podemos certificar como inversiones o donaciones en proyectos culturales y creativos para que den acceso a un beneficio tributario. Y como un ejercicio preliminar
busque garantizar que todos los sectores puedan acceder a este beneficio, se estableció esta distribución. Es decir, que para las áreas de desarrollo naranja se vayan 50.000 millones, para las artes y patrimonio 80.000 millones, para las industrias culturales 80.000 millones. Sin embargo, esto está sujeto a modificaciones dependiendo del comportamiento de las diferentes categorías. Si en artes y patrimonio solo se presentan proyectos por un valor de 10.000 millones, pero yo veo que la infraestructura de espectáculos públicos ya agotó el cupo de 20.000 millones, pues es probable y COCREA tendrá la posibilidad y la potestad de redistribuir ese cupo para que se destinen mayores recursos a las infraestructuras. Ok, muchas gracias. Y aquí hay una pregunta que tiene que ver con, para mostrar la por ciento, como se hace con una carta al representante legal o contador o revisor, y hay otra similar que pregunta si dentro del aporte una cuenta. Ese 30%. En la cuenta debe ir el 70% del aporte. El seguimiento que hace COCREA es, sobre todo, hace un seguimiento al proyecto en su integralidad, pero el seguimiento financiero de mayor minucia y rigor que tenemos que hacer es el del 70% que va a generar el acceso al beneficio tributario. En ese sentido, en la fiducia o en la cuenta, dependiendo en el patrimonio autónomo o en la cuenta, dependiendo del caso, se deberá consignar el recurso correspondiente al 70%, y aquí hago una aclaración: este recurso del 70% deberá ser en efectivo, ese sí tiene que ser en dinero en efectivo. La contrapartida, ese 30%, podrá ser en especie, en los espacios, pero evidentemente verificable y cuantificable en el presupuesto, pero el otro porcentaje sí deberá ser en efectivo. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Espera a ver si hay una última. Bueno, sí hay otra. Las fundaciones son empresas privadas que apoyan mucho a las entidades culturales. Ellas no pagan renta. ¿Qué beneficio adicional habría para este tipo de empresas? Si las fundaciones no pagan renta, pues no se podrían ver beneficiadas por el incentivo tributario. Sin embargo, dependiendo de su clasificación industrial uniforme, de su código SIU, podrían presentar proyectos también las fundaciones. Normalmente las fundaciones operan, depende de la fundación, operan en un esquema similar a este, en el cual hay una alianza entre una empresa que paga renta y una fundación que no. En ese sentido se podrían presentar por acá y generar acceso al beneficio. Ok, perfecto. Bueno, creo que no hay más. Bueno, si llega a haber más preguntas, en general están invitados todos directamente al correo que es info@colombiacrea.org, y también, pues, si lo consideran, a través del programa de fortalecimiento, nos pueden hacer llegar preguntas y nosotros las llegar a la corporación. Gracias nuevamente, Pedro y Mónica y Camilo, Carol, Nidia, bueno, las demás personas del equipo de COCREA, también a Juliana, a Claudia y a Carol del programa y del Museo Nacional, que nos acompañaron hoy en este importante evento. Y pues queremos invitarlos a que sigan conociendo esta posibilidad, a que estén muy alertas a presentar proyectos. Cualquier pregunta que tengan, pues la transmiten directamente a COCREA o a nosotros, y estamos aquí muy dispuestos a hacer un puente para que logremos la mayor participación de museos en este contexto. Quisiera también aprovechar para recordarles que está abierta la convocatoria de museos comunitarios de estímulos de la segunda fase, para que también estén pendientes de esta opción. Es la última convocatoria de estímulos de proyectos museológicos de este año. También está abierta la convocatoria de concertación 2021. Organizamos una charla igual que se hará el 15 de
a las 10 de la mañana. Estén pendientes de nuestras redes para mirar los detalles de conexión. Será también un Facebook Live a través del Facebook del programa y del museo. Y también hay otra convocatoria que está abierta de Escalamiento Naranja de Impulsa, que está muy interesada en que los museos se presenten. Ya hemos compartido esa información, tiene que ver con agremiaciones y demás. Es otra opción interesante que se suma a esta del decreto 697 del 2020. Entonces, pues queremos pues hacer un puente entre todas estas posibilidades y los museos para que logremos la mayor fuente de recursos en estos momentos difíciles. Y bueno, Pedro, Mónica, por este espacio, que es creo el segundo desde que se abrió el 4 de septiembre la convocatoria para conocer a los interesados los términos y condiciones de esta convocatoria, lo que nos hace muy, muy felices de poder ser el segundo espacio en el que se divulga esta convocatoria. Y pues no sé, Pedro, si tengas algún comentario final, algún tema que se te haya quedado entre el tintero. Me queda agradecerle al Museo Nacional, al programa de fortalecimiento de museos. Yo reconozco y por mi experiencia sé que el trabajo que se adelanta es muy bonito y sé que los museos del país tienen con qué trabajar y asimismo han venido trabajando en construir sus planes de fortalecimiento, en construir sus objetivos a futuro y aquí tenemos una oportunidad de oro para hacerlo. Nosotros como COCREA tenemos una oportunidad muy valiosa de transformar el futuro en nuestras manos, pero depende de que ustedes la apropien, que la conozcan y la amen, que esto realmente nos lleve a cambiar la situación de nuestros sectores culturales y creativos a bien del país. Entonces, nuevamente, reiterar mi gratitud y esperamos ver muchos proyectos de museos en esta convocatoria porque sabemos la importancia de los museos en la formación, en el bienestar humano y en la importancia de en la conservación de nuestra identidad y de nuestra cultura. Muchísimas gracias al museo nuevamente y estaremos muy atentos en COCREA todas sus inquietudes. Los invitamos a estar pendientes de la página donde estaremos publicando nuevas actividades y nuevos contenidos que puedan ayudar a sus procesos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos de museos del país. Estamos muy pendientes. Que tengan un buen resto y seguimos en contacto. Muchas gracias. Una última cuñita. Por favor, síganos en redes, cocrea.org, en Instagram, en Twitter y también estamos en Facebook. Estaremos también muy atentos por esos mecanismos. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.